Muy buenos días, compañeros y compañeras de la 4T. Pues el día de hoy vamos a tocar diversos temas muy interesantes, y es que entre este tema vamos a hablar de la entrevista que habría tenido Ernesto Zedillo, expresidente de México, pues con una revista llamada Nexos. Esta es una entrevista de redacción. Y pues en esta revista se dedicó a hablar mal, al final de cuentas, pues de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo puso en su lugar en la conferencia matutina y pues se quedó ahí todavía con las ganas, ¿no? Luego también vamos a hablar pues de la amenaza de Estados Unidos por frenar importaciones de ganado debido a esta plaga, el gusano barrenador. La presidenta salió en defensa pues de México, porque prevé que los funcionarios que lanzaron esta amenaza pues lo están usando para agarrar a México de piñata, ya que se vienen elecciones en Estados Unidos, ¿no? Parte de una campaña negra. Y luego también vamos a hablar de las redadas masivas que se dieron el día de ayer en Estados Unidos, que incluso Donald Trump les dio una difusión enorme a través de sus redes sociales, alegando que había criminales entre estas redadas que se hicieron. La presidenta previó pues proteger a los connacionales y pues no dejar que pues les vayan a hacer algún maltrato, ¿no? Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Me gustaría que empecemos con esto, ¿no? Efectivamente, esta revista Nexos que les comentaba, pues fue una entrevista de redacción. Y en ella, pues, se dio rienda suelta Ernesto Zedillo y se lanzó duramente contra, pues, ya lo mencionado anterior, ¿no? Le preguntaban por parte de la revista Nexos, dice aquí, a los 4 días de tomar posesión como presidente de México en diciembre del 94, usted envió una reforma judicial al Congreso. Luego fue parte de la reforma electoral que volvió autónomo al IFE y que aprobaron todos los partidos en aquel entonces. Pues Zedillo se soltó, evidentemente, empezó a explicar todo su tema de la reforma judicial, pero al último de esta primera redactación, pues aprovechó para hablar del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, pues lo que ha hecho López Obrador y sus cómplices en los últimos meses en esta materia, hablando en la materia de la reforma judicial, es realmente el final de la democracia mexicana, apuntaba él. Y es que se la pasó hablando en todo momento pues de que pues era el fin de la democracia de México. En ningún momento habló de otra cosa que no sea la condena de la democracia en México. En otra pregunta que le hizo Nexos, la revista, dice, usted ha sido crítico de algunas de las decisiones políticas del sexenio del presidente López Obrador, en particular de la reforma judicial que está en curso. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? O sea, le preguntan, ¿usted qué opina? Pues él habló mucho, pero el párrafo más interesante es este. Dice, entonces empecé a notar que había en las noticias referencias a una posible reforma judicial en México con relación a la reforma del 94. Por esa razón dije, a ver, ¿qué está pasando en México? Y me puse a leer. No había documentos académicos, analíticos, de lo que se trataba pues de hacer. Era básicamente artículos de opinión que me alarmaron muchísimo. Pensé, esto es terrible. Es un ataque frontal y decisivo contra la joven democracia que con muchos trabajos construimos los mexicanos. Están queriendo destruir al Poder Judicial Federal y de los estados, sustituirlo por un poder que estará a las órdenes del gobierno y quizás de los criminales, ¿no? Entonces, todo eso es lo que supuestamente analizó Zedillo, fueron sus decires, y entre esto y muchas cosas más, les comento, también habló de Morena y otras cosas, pero pues eso es algo muy largo y que no lo vamos a ver todo. Si gustan ver, pues leer la entrevista completa que se le hizo a Zedillo, que yo pienso que es una pérdida de tiempo al final de cuentas, pues aquí está el encabezado, lo pueden buscar así tal cual. Pero bueno, la presidenta no se quedó callada hoy en la conferencia matutina y puso en su lugar al final de cuentas a Ernesto Zedillo, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta. Cancún, fuimos en vuelo de aquí a Cancún el viernes. Una señora me paró y me dijo, oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo. Entonces hay mucha gente que a lo mejor se identifica con otro partido político y que reconoce al gobierno de México. Por eso digo los dirigentes del PRIAN,
para ser muy claros. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya lo traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando, las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que le entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? Eso. Pues así están las declaraciones de la presidenta, fueron bastantes, la presidenta no se quedó callada en nada, y entonces prácticamente dijo, ¿quién eres tú, Zedillo? ¿Con qué cara vienes a criticar al gobierno? ¿Con qué cara vienes a decir autoritarismo? ¿Con qué cara vienes a decir destrucción de la democracia? Si tú fuiste lo peor de lo peor en todo este tema, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Se acuerdan del famoso festival, Act Ceremonia, donde lamentablemente fallecieron pues dos periodistas jóvenes? Pues la presidenta Claudia Sheinbaum hoy confirmó que se va a retirar pues la concesión que les están dando en el Parque Bicentenario pues a estos organizadores del Act Ceremonia. Entonces la presidenta dice que sigue en proceso todo este tema. Dice, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene la investigación sobre el fallecimiento de dos fotoperiodistas en el festival de Act Ceremonia y que se revisa la concesión del Parque Bicentenario, lo cual podría ser eliminada. Bueno, a lo mejor ya no se va a poder juzgar a ninguno pues al organizador en general, ya no se le va a poder juzgar por algún tipo de delito, negligencia o en cualquier falta que haya incurrido, porque no sé si se acuerden que hace unos días un juez le otorgó pues un amparo para que no lo puedan llevar pues arrestado, no lo puedan aprehender, ¿no? Incluso hablábamos que fue el mismo juez que le dio un amparo pues a Silvano Aureoles, ¿no? Entonces, a lo mejor a este organizador ya no se le va a poder tocar en cierto sentido, pero de que se le retira la concesión, de que se le retira pues el permiso para hacer sus festivales, pues sí va a seguir en función. No, eso es lo que decía la presidenta. Vamos a escuchar. Se está avanzando junto con el gobierno de la Ciudad de México y la propia Fiscalía de la Ciudad de México
Se está apoyando a los familiares y también, como lo mencioné, estamos en la revisión de la concesión. Edna Vega nos está ayudando, la secretaria de Sedatu, y le voy a pedir que venga para que pueda informar el día que informe Vivienda, que informe la condición en la que se dio esta concesión, quién tiene esta concesión, amparos que tienen y recursos de revisión, y qué estamos haciendo para poder retirar esta concesión del Parque Bicentenario, que además es mejor que se opere por parte del gobierno de la República. Y justo este caso, Presidenta, abrió pues la precariedad en la que laboran varios jóvenes en el país, ¿no? En este caso, Berenice y Miguel pues no tenían ni siquiera, o con lo que se ha dado a conocer, pues una paga por esta labor que hacían, sino más bien como muchos jóvenes. Sí, la industria del espectáculo, por llamarle así, pues tiene que cumplir con las leyes laborales. Entonces, aunque sean trabajadores, trabajadoras temporales, pues tienen que tener su seguro social, tienen que tener su pago adecuado. Entonces, Mara también va a estar revisando esta situación. Pues es lo que comentaba la presidenta acerca de todo este tema, pues del fallecimiento de estos jóvenes, ¿no? Pero pues bueno, pues es lo único que de momento se le va a poder hacer pues a los organizadores de este festival Ac Ceremonio, que evidentemente pues se llegó a esta tragedia debido pues a un caso de negligencia, ¿no? No se va a poder tocar al organizador porque ya lo amparó, pues al final de cuentas el Poder Judicial. Pero sí se le puede quitar una concesión, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Estábamos hablando que Estados Unidos estaba amenazando con frenar importaciones de ganado de México, pues debido a este parásito llamado el gusano barrenador. Y es que se dice que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, en sus siglas, ha emitido una advertencia contundente contra el gobierno mexicano. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, envió una carta oficial exigiendo medidas inmediatas para controlar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que representa una amenaza significativa para el ganado. No, supuestamente, pues ahí ellos. Y es que efectivamente a través de redes sociales empezaron a lanzar pues esta amenaza, o por lo menos estos documentos que habrían lanzado. Y es que la misma secretaria Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura, pues fue lo que dijo esto. Dice, ante la escalada del brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo, México debe eliminar las restricciones a las aeronaves del USDA y eximir de los aranceles aduaneros el equipo de erradicación. Estas barreras perjudican gravemente nuestra respuesta conjunta. Sin una resolución antes del 30 de abril, la USDA, o sea, la Secretaría del Departamento de Agricultura, cerrará los puertos de entrada estadounidenses al ganado, bisontes y equinos procedentes de México para proteger la agricultura estadounidense. Entonces, esto fue lo que prácticamente estaban amenazando por parte de Estados Unidos. Y evidentemente aquí, pues en México, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, pues les respondió, pero les respondió de una manera bastante fría, sin entrar en un conflicto, ¿no? Porque es lo que la presidenta pues ha estado instruyendo en estos últimos días. Y es que dice aquí tal cual: he contestado puntualmente la carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, sobre el tema del gusano barrenador del ganado. Como ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, actuamos con la cabeza fría, colaboramos, cooperamos, pero nunca nos subordinamos. No. Entonces, esta es la respuesta por parte del gobierno. Incluso hoy la misma presidenta Claudia Sheinbaum pues tocó un poquito el tema. Y ella hablaba pues de que es parte de una campaña negra que se está haciendo contra México. Así como acostumbran los funcionarios gringos allá en Estados Unidos, agarrar de piñata a México para convencer a los gringos de que voten por ellos. Entonces, esto fue lo que dijo la presidenta acerca de este tema. Vamos a escuchar. En Estados Unidos el próximo año, en noviembre, vienen elecciones de varios estados de la República para sus gubernaturas. Entonces, lo que hemos estado diciendo es que no puede usarse México como piñata, como parte de su campaña en forma negativa. Con estos números deberían de hacer campañas positivas a favor de México, de los latinos, de los mexicanos, para que vieran que van a tener mucho más resonancia política en estos estados.
Entonces, hay cosas que tienen razón de colaboración, de coordinación, y otras que consideramos que son excesos. Pero lo importante, pues, es atender esta situación del gusano barrenador en el ganado. Pues es lo que dice la presidenta. Yo creo que hay mejores opciones para ganarse el favor del voto, pues de los gringos. A lo mejor si pues usan pues otros temitas, ¿no? En lugar de andar golpeteando a México como están acostumbrados. Yo creo que siempre el discurso de cualquier político estadounidense es golpear al resto del mundo, en exclusiva pues México, como ya están tan acostumbrados. Pero bueno, son las declaraciones y así es como se lleva la situación de esta plaga del gusano barrenador, ¿no? Mira, vamos a cambiar de tema. Estábamos hablando que hubo pues redadas masivas en Estados Unidos de migrantes, donde evidentemente pues se veía elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos, elementos del ICE, incluso elementos de la DEA, ahí andaban pues viendo esto. Y dice aquí, arrestan a más de 100 inmigrantes en redada en club nocturno clandestino en Colorado, donde trabajaban miembros del ejército. Dice aquí, más de 100 inmigrantes presuntamente indocumentados fueron detenidos en Colorado Springs, Colorado, después de una redada nocturna en la que las autoridades describieron como un club nocturno clandestino en un centro comercial. Más de una docena de miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también estaban en el club durante la redada, y funcionarios federales dijeron que algunos estaban trabajando en pues la operación ilícita, ¿no? Es que Donald Trump también le dio una difusión tremenda a través de sus redes sociales de Truth Social, pues empezó a compartir este video donde efectivamente se podrían ver elementos de seguridad de Estados Unidos pues sacando a la gente de este supuesto club nocturno clandestino, ¿no? Aquí se puede apreciar cómo, obviamente hasta incluso ahí se puede ver cómo pues empujan a estas personas, incluso les apuntan para que no intenten de escapar, porque se preveía que se iban a dar a la fuga ahí, pues supuestos inmigrantes, ¿no? Y pues así le dio bastante difusión Donald Trump. Se habló mucho de esto el día de ayer, se habló muchísimo, se le dio mucha difusión a través de redes sociales. Pero hoy la presidenta habló brevemente también de esto y más que nada salió en la defensa de todos los connacionales, todos los compatriotas que se encuentran allá en Estados Unidos, pues donde ya están hablando con las secretarías, ¿no? De Relaciones Exteriores para pues llegar, contactarse con ellos y pues con sus familias, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que decía la presidenta. Presidente, y también otra pregunta. En Estados Unidos se llevaron a cabo 2 grandes redadas, en Florida y en Colorado. Si tiene reporte de mexicanos detenidos y sobre todo la asistencia que se está dándole a los connacionales que pudieran estar detenidos o en esa situación. Gracias. Sí, hay tengo el dato de una de ellas, fueron 5 mexicanos y ya están en contacto con el consulado y las familias. Les damos el dato en un momentito. ¿Los 5 detenidos fueron en Colorado Springs o en Florida? Creo que fueron en Colorado, ¿no? En Colorado. Y en Florida les damos... Bueno, la presidenta ya está pues ahí actuando, ¿no? Para defender a nuestros compatriotas, a nuestros connacionales y pues llegar a algún acuerdo y pues buscar su seguridad ante todo, ¿no? Pero bueno, amigos, amigas, esta ha sido toda la información, espero que haya sido de su agrado. Yo les agradecería un montonal si se suscriben al canal, le dan like y comparten este video para que podamos llegarle a muchas más personas. Yo me despido de ustedes, les deseo un bonito día y nos vemos en un próximo video. Bye.